La siguiente intervención es el núcleo central de este acto, que es, como he dicho anteriormente, la lección magistral o lección inaugural de un profesor con una dilatada trayectoria docente e investigadora, una persona de todos conocida y respetada. Y yo me he permitido pues hacer una breve semblanza del profesor Serrera. Es difícil porque ya son casi 50 años que está de carrera docente e investigadora, y una carrera tan dilatada, pues lógicamente ha dado muchos frutos. Así que, Ramón, si me quedo cosas en el tintero, por favor, discúlpame, porque es evidente que no podemos cansar a todos con la enorme cantidad de trabajos que has hecho. Bien, empiezo diciendo que el profesor Serrera Contreras se licencia en Filosofía y Letras en la sección de Historia de América en esta Universidad de Sevilla en el año 72 y se doctora en la misma universidad, es doctor en Historia de América en el año 1975. Desde prácticamente su licenciatura ya inicia sus trabajos y tiene lo siguiente, o ha ocupado los siguientes cargos. Ha sido profesor adjunto interino, profesor encargado de cursos, ambos en la Universidad de Sevilla, y profesor ayudante de clases prácticas hasta el año 75, en la que es contratado como profesor agregado en el Colegio Universitario de Cádiz. En el año 78, nombrado profesor adjunto numerario en la Universidad de Córdoba, y de allí pues da el salto como profesor agregado numerario a la Universidad de La Laguna, donde obtiene la cátedra de Historia de América en el año 1983. Del año 83 al año 87 es catedrático en la Universidad de Granada y ya en el año 87 retorna a esta su casa, desde donde, como verán, pues desde esa fecha hasta la actualidad ha impartido su docencia. Luego, es un profesor, ya que ahora tanto se habla de la endogamia, que ha ido trasladándose de una universidad a otra en su carrera docente. Como consecuencia también de esa carrera docente, pues ha ocupado diferentes cargos académicos. En el año 81 fue director del Departamento de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, y posteriormente, en el año 83 al 86, director del Departamento de Historia de América en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. También le cupo el honor de ser decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y, por último, director del Departamento de Historia Moderna y de América en la Universidad de Granada en el año 87, en la víspera ya de trasladarse a la Universidad de Sevilla. Su labor de investigación en estas casi 5 décadas de vinculación con la universidad, pues yo la he resumido en 4, probablemente son muchas más, pero son las principales líneas de investigación, centradas en el estamento nobiliario en Indias, los conventos femeninos en la América colonial, el arte colonial en el Nuevo Mundo y su influencia andaluza, y la numismática indiana en el periodo borbónico, 1700-1821. Como consecuencia de esa línea de investigación, pues ha desarrollado una amplia, como he dicho, trayectoria investigadora, en la que me voy a centrar en algunos aspectos que me han parecido más interesantes y que probablemente pues no engloban la totalidad ni siquiera una parte de su trabajo, pero creo que son los más representativos, ¿no? El primero de esos, digamos, hitos, de esos referentes, es su obra Guadalajara Ganadera, estudio regional novohispano, 1760-1805, que ha tenido diferentes ediciones, está publicada por el CSIC y el Ayuntamiento de Guadalajara, y como consecuencia de ese trabajo pues ha recibido el reconocimiento y mérito, entre otros, pues el ser reconocido como hijo adoptivo de la ciudad de Guadalajara. Y además, con posterioridad, también se le concedió el premio Banamex del Banco Nacional de México a Atanasio Saravia a la mejor historia regional escrita por un investigador extranjero. Dentro de esa línea
de investigación, pues también es importante resaltar la monografía Tráfico terrestre y red vial en las Indias españolas, publicada en el año 92 por el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico, con diferentes reediciones y que es una obra que para los geógrafos, como es mi caso, pues representa un exponente de la ordenación del territorio y el control del espacio en las Indias. Muy interesante para su conocimiento. Y fruto también de esos trabajos que ha realizado con otra serie de profesores, merece especialmente relevancia o resaltar la colaboración que hizo con el profesor Domínguez Ortiz en la obra sobre la historia de España que publicó la editorial Planeta y que es de todos conocido, en la que intervino pues escribiendo varios artículos sobre la historia de los Austrias para el tomo 8. De esa colaboración pues resulta una de sus obras también más extensas, La América de los Habsburgo, 1517-1700, que tiene ya varias ediciones y que en palabras del propio autor es una obra síntesis de toda su vida de investigación. Por supuesto, tiene muchísimas colaboraciones en artículos de revistas, en capítulos de libros, que sería excesivamente extenso comentar aquí, pero que avalan toda una trayectoria científica e investigadora que le ha proporcionado, además, pues entre otros, por no citar mucho, pues el Premio Fama de la Universidad de Sevilla en el año 2012 o el 19 Premio Andalucía de Investigación Ibn al-Yatim en las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicas Sociales que concede la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía. Tiene también varios premios, el extraordinario de licenciatura, el de doctorado. Bueno, yo creo que sería muy largo aquí hacer toda una exposición. Creo que al final se reduce en toda una vida de un profesor cuya la labor docente e investigadora es de todos conocidos y que durante todas esas 5 décadas de su paso por la universidad han quedado reflejadas no solamente en sus obras, sino también en multitud de alumnos y de discípulos que ha tenido. Y desde luego, pues, como no puede ser de otra manera, yo le tengo que agradecer que su disposición amable a impartir esta docencia, porque además es una persona que está siempre, y así me lo ha demostrado, dispuesta a colaborar y a trabajar por la facultad. Así que, querido Ramón, te cedo la palabra cuando gustes. ¿Podemos apagar la luz? Sí. Querido decano, yo te agradezco muchísimo esa presentación. Quiero saludar primero a mi gran amigo Javier Navarro, decano de esta facultad, a los miembros del equipo de gobierno, a la cantidad de compañeros y de profesores queridos que hoy están aquí conmigo y me hacen muy, muy feliz. Y sobre todo a los alumnos, porque son ustedes los que justifican el que nosotros estemos en nuestra actividad docente. Una universidad sin alumnos es algo que no tiene sentido. Me acaba de decir que casi medio siglo de actividad docente. Pues no es medio siglo, pero son 48 años. Y lo estoy notando mucho, ¿saben por qué? Porque yo hace ya unos años que dejé de conducir y utilizo mucho el autobús. Y cada vez que voy al autobús, cada vez más, las muchachas jóvenes y los muchachos jóvenes me ceden el asiento. Y ya, bueno, pues digo, eso es lo que hay y lo iré admitiendo poco a poco, ¿verdad? Me da un apuro grande ver a alumnos míos, alumnos que están de espalda a la pantalla o que están de pie y me van a permitir que, aunque tenía programado esto quizás para algo más de desarrollo, voy a aliviar algo el tema porque es que eso me da mucho apuro, los que están de pie y sobre todo los que no pueden ver, porque estamos en un mundo en el que necesitamos conmemorar cosas. Conmemorar no significa necesariamente celebrar, conmemorar es memorar, es decir, recordar colectivamente.
y estamos en 3 años en el que la vuelta al mundo es un tema absolutamente prioritario, porque fue una gesta que se inició aquí en Sevilla y que volvió a Sevilla y que es España y Portugal los grandes protagonistas. Yo no voy a entrar aquí a encontrar el viaje, no voy a entrar en la polémica de si Sanlúcar, no Sanlúcar, que si Sanlúcar, Sevilla, no voy a entrar en la polémica del puerto de las mulas, el puerto de las muelas, no voy a entrar en contar cuántos eran los que salieron, los que llegaron. Voy a intentar hacer en 2 partes, brevísimamente, lo que significó el viaje de la vuelta al mundo y después algo que es para mí muy importante en lo que es la historiografía de hoy. No la vuelta al mundo, sino cómo Europa percibe la vuelta al mundo. Es decir, hoy día los historiadores no solo debemos estudiar los hechos, analizarlos y explicarlos, sino también cómo en las distintas épocas de la historia se han visto y se han percibido estos hechos y cómo hoy percibimos determinados hechos. No hay que ser no hay que estar muy alejado para ver fenómenos como, por ejemplo, el de nuestra guerra civil, donde el problema no es ya solo el estudio de la guerra civil, sino el estudio de la percepción de la guerra civil. Lo mismo pasa con esto. Estoy obsesionado con ver cómo se percibe la vuelta al mundo, no ya en Sevilla, no ya en España, sino en los grandes círculos culturales europeos. Ahora tengo un proyecto donde quiero estudiar el tema de la vuelta al mundo, cómo lo reciben los italianos y cómo lo reciben los alemanes, y hoy me voy a centrar exclusivamente en los Países Bajos. Miren, lo que darían en aquella época aquellos exploradores por haber visto este mapa, este planiferio o fotografía, como le queramos llamar, de la Tierra. Ni Colón, ni Vespuccio, ni ninguno de ellos pues perdería nunca el sueño si hubieran conocido esto. Miren, el paso, el tema clave en el viaje de la vuelta al mundo era descubrir el paso. Es decir, el estrecho de Magallanes, el futuro estrecho de Magallanes, porque el objetivo del viaje era, como se sabe, ir a las Islas de las Especierías, a las Molucas. Y había que encontrar un paso. Colón es el primero que lo intenta, pero no el primer Colón, no el primer Colón, sino el segundo Colón, ahora lo vamos a ver. El primer Colón no lo intenta porque para él no hay paso. Él está con la idea geográfica todavía de Martín Behaim, de Pablo del Pozo Toscanelli, de que inter principium Hispaniae et finem Indiae non multum distat, sed navigabile es in paucis diebus ventus conveniens. Es decir, entre el principio de España y el fin de la India no dista mucho porque es navegable en pocos días con vientos favorables. Luego, aquí no hay paso, sencillamente el paso es atravesar lo que él creía que era la posibilidad de llegar al mundo de la India. Pero había un error gravísimo en el pensamiento de Colón. Colón pensaba que la Tierra era así, que la Tierra era algo que tú navegabas desde España, que te encontrabas Zipango, Japón, y llegabas a Asia. Lo que el pensamiento de Colón nunca pudo imaginar que en medio de ese espacio iba a haber un continente que él no se lo pudo ni imaginar. Y ello obedece a una razón muy clara, porque él estaba midiendo las millas en función de las millas itálicas. La milla de Colón son de 1.477 metros, mientras que la milla árabe era 1.900. Es decir, fundamentalmente, resumo, para Colón la Tierra tiene 30.000 kilómetros aproximadamente, mientras que la realidad, y además era desde Eratóstenes, recuerden que fue el primero ya que se insinuó sobre la posibilidad de los 40.000 kilómetros de circunferencia en el Ecuador. ¿Qué significa eso? Significa que Colón reduce la Tierra no en 40.000 kilómetros, sino en 30.000 kilómetros, con lo cual la Tierra es más chica. Sencillamente se puede navegar entre el principio de España y el final de la India y no multum distat. Ese es el gran error de Colón. Por eso en los viajes de Colón la gran confusión. Es el hombre que más fracasos realmente cosechó a lo largo de su vida como descubridor,
y es el más grande de los descubridores en el fondo, ¿no? Los dos primeros viajes, como saben, él va a navegar sobre las islas, las Grandes Antillas. En el tercer viaje va a llegar a tierra continental y en el cuarto viaje, ahora lo explicaremos, va a intentar encontrar una solución al problema. En ese tercer viaje va a llegar a las bocas del Orinoco, la isla Trinidad, a la península de Paria. Fíjense lo que significa llegar al río Dulce del Orinoco, la península de Paria, la isla Margarita, hasta que, claro, pero durante ese viaje Colón está diciendo, no creo que se sepa en el mundo de río tan grande y tan hondo, porque él está viendo que cada vez sale más agua dulce. El agua dulce solo podía salir de un gran río, y un gran río además que venía de lejos y que tenía un enorme caudal en el delta. Dice, y creo que esta tierra que ahora mandaron descubrir vuestras altezas sea grandísima, y haya otras muchas en el austro de que jamás se hubo noticia. A partir de ese momento, a partir del tercer viaje, Colón se va a obsesionar ya por primera vez con el paso. Porque, según vemos en la reconstrucción del gran cartógrafo sueco Björn Landström, fíjense que él, por una parte, cree que esto es lo que no se había visto nunca jamás, es decir, una tierra nueva, la tierra de la Santa Cruz, la tierra que él dice mundo nuevo. Oiga, pero esto está unido con el mundo asiático que él cree que ha llegado en el primer y segundo viaje. La prueba es que todavía vemos aquí la isla Juana, la isla de Cuba, unida como una península del mundo asiático. La duda, este mundo de acá, nuevo, no conocido nunca, y ese mundo de allá, que era el mundo asiático, conocido desde la época de Marco Polo, de Robruk, de Carpini, ¿están unidos o no están unidos? Ahí está ya la búsqueda del paso. Y aquí, en el cuarto viaje, él va a recorrer, sobre todo desde el Cabo de Gracias a Dios hasta Puerto Bastimentos, todo lo que es el istmo centroamericano, y no encuentra el paso. El primer buscador del paso a la especiería es don Cristóbal, no lo olvidemos. Y los que están trabajando, que vivieron ese periodo hasta el año 6, que muere Colón, todos los cartógrafos están en el fondo, diríamos, ocultando este gran misterio. Juan de la Cosa, he dicho yo que él ha sido uno de los hombres más astutos, que tiene un planiferio realmente precioso, que es este que está en Madrid. Pero fíjense cómo nos toma el pelo, porque está el mundo de la tierra firme de acá, como verán ustedes, y está el mundo de la tierra firme de allá, pero la clave era, oiga, Juan de la Cosa, dígame usted dónde está el paso, y no lo resuelve, y muy cuco, cuando pinta en el puerto de Santa María supuestamente este mapa, nos planta aquí un San Cristóbal con el niño en brazos, con lo cual el problema lo deja sin resolver. Juan de la Cosa, fantástico, es de las piezas cartográficas más grandes de la historia de la cartografía mundial, pero fue algo que expresamente lo quiso dejar en el aire. Y los demás, pues nada menos que el secretario del duque de Ferrara, Alberto Cantino, fíjense, la tierra firme de acá con la tierra firme de allá, y el paso, ¿dónde está? No lo resuelve. Y si vemos, sí, se dice claramente cuáles son las Antillas del rey de Castilla, pero ¿y esto es el paso o no? En esa primera parte de la cartografía que va a estudiar nuestro querido compañero Carlos Posada en el libro, y que yo paso aquí sencillamente rápido, fíjense que incluso el mismo de Nicola Caverio, también ese paso, ¿dónde está? ¿Existe o no existe? Y sobre todo en el de Francesco Rosselli de 1508. ¿Esto que vemos aquí qué es? ¿Esto es la futura Norteamérica o es la prolongación de Asia? ¿Esto qué es? La tierra Santa Cruz, o sea, la tierra de la Santa Cruz, es decir, la tierra nueva, el mundo nuevo. Pero esto que se une con esto de aquí, ¿qué es? ¿Asia? ¿Este es el paso? Es decir, en la cartografía del periodo colombino, el tema del paso se intuye, pero jamás se resuelve. Aquí hay que llegar a un momento clave, que es la figura que hace posible el descubrimiento de lo que es la realidad americana y de la futura vuelta al mundo, que es Américo Vespuccio.
recuérdenlo, él es pariente de la Simonetta Vespuccio, él está educado en la corte de los Medici en Florencia, él es un hombre culto, está aquí de agente de la Casa Berardi, bueno, es un hombre realmente de una formación muy superior. Y él va a realizar, bajo el pabellón de la Corona de Portugal, un viaje trascendental por la costa oriental de América. Y fíjense qué interesante, porque este viaje, que ha sido muy discutido, hasta dónde llegó en las latitudes australes, Roberto Le Villiers, el gran historiador argentino, tiene un libro que se llama América la bien llamada, y efectivamente entiende por qué se le va a dar el nombre de América, ¿no? Porque él empieza a navegar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pero hay un momento que dice, ya habíamos perdido del todo la Osa Menor y la mayor estaba muy baja y casi ya se nos desaparecía al final del horizonte. Él sabe ya que ha cambiado de hemisferio. Él sabe, y aún así va a seguir navegando más hacia el sur, va a llegar hasta el río Jordán, hasta el río de la Plata, y va a llegar hasta el río Garanor. Es decir, prácticamente, fíjense que estamos hablando de lo que es el paralelo 46, latitud sur. Este es el precedente más inmediato, porque es cierto que en 1515 un lebrijano, Juan Díaz de Solís, va a navegar también por estas costas, pero en el río de la Plata, el mar de Solís, como saben, él fue capturado por los indígenas y bueno, cuenta la crónica que se lo comieron, ¿no? Hubo la práctica del canibalismo, ¿no? Juan Díaz de Solís no resuelve el problema, pero el planteamiento estaba ya bien hecho desde la época de Américo Vespuccio. Por eso, fíjense qué interesante, Américo Vespuccio descubre algo muy importante, que aquello no puede ser Asia, porque prácticamente toda Asia, quitando una parte de Sumatra, Java, Borneo, está por encima de la línea equinoccial, está por encima del Ecuador. Luego, si él está navegando en latitudes, fíjense lo que es el Ecuador, navegando a latitudes mucho más bajas, eso no puede ser Asia. Fíjense realmente la línea de lo que es el Ecuador, y todavía hay que llegar al trópico de Capricornio y todavía mucho más abajo, con lo cual el planteamiento de él es claro. Aquello es un mundo nuevo, y un mundo nuevo que así lo va a reflejar el famoso Martín de Barsemüller, uno de los grandes cartógrafos que encendí cerca de Estrasburgo, cuando hace una edición nueva del libro del Atlas de Ptolomeo, va a homenajear al gran Vespuccio y le va a dedicar, fíjense, el homenaje primero a Claudio Ptolomeo y el segundo a Américo Vespuccio. Y además no solo eso, sino que va a intuir cartográficamente una realidad americana que se aproxima muchísimo a lo que es la realidad. Es más, en la cartela superior se aproxima más la realidad americana a lo que es América de verdad, que casi es lo que se refleja después en el mapa. Porque fíjense que refleja incluso la torsión izquierda-derecha a partir del istmo centroamericano. El homenaje a Américo Vespuccio es claro, él además lo dijo, los nombres que los continentes tenían eran, bueno, nombres femeninos, era América, Europa, África, etcétera, etcétera, Asia, y decía que justo es, puesto que él había sido el descubridor y tal, que se le diera el nombre de América, y desde entonces el nombre de América va a estar desde el año 1507 y va a seguir siendo utilizado hasta nuestros días. No hubo posibilidad, España, como saben, no utilizó nunca el nombre de América, hasta incluso hasta prácticamente las Cortes de Cádiz. Los americanos sí, los criollos sí, pero desde el punto de vista oficial la corona no utilizó nunca, habló siempre de las Indias occidentales, ¿no? Y incluso algunos años después, Pedro Apiano, en este mapa forma de corazón, va a recoger lo que era esa primera intuición de Martín de Barsemüller, que por cierto en el año 13 rectificó y volvió a poner otra vez la tierra de América del Sur como unida probablemente al mundo asiático. El descubrimiento del Mar del Sur, el real, pero no por la fachada oriental, pero por la fachada occidental, va a ser de Vasco Núñez de Balboa, evidentemente. Este mapa de Guillermo de Blau realmente refleja muy bien los monumentos que hay en Balboa, incluso hasta la moneda se llama Balboa,
¿Por qué? Porque lo que Colón no pudo nunca imaginar es que el estrechamiento que se produce por esta zona llega a tener 70 kilómetros de anchura. O sea, Colón estuvo navegando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y nunca pudo pensar que solo a 70 kilómetros se iba a encontrar el que entonces, por estar al sur, se va a llamar ya para siempre el Mar del Sur. Pero de ahí van a salir, y en el año 19, fíjense qué curioso, el mismo año en que se inicia el viaje de Magallanes Elcano, se funda la ciudad de Panamá. Y del mismo año 19, cuando se empiezan ya los viajes hacia abajo, empieza Pascual de Andagoya, los 3 viajes de Pizarro, y se va a ir descubriendo el litoral, pero por la fachada, repito, occidental de América. Pero no era todavía el descubrimiento del paso para poder navegar desde Europa hasta el mundo de las Molucas. Eso lo va a realizar Magallanes Elcano. No voy a hablar ahora de los dos. ¿Quién manda más, uno u otro? ¿Quién decidió? Este es un grabado muy bonito de Magallanes del siglo XVI. Este es uno de los supuestos retratos, ¿no?, por la cruz de la Orden de Cristo. Y los 2 monumentos que yo fotografié en Guetaria, en un pueblo que yo además recomiendo, precioso, ¿no? Famoso porque allí nació Elcano, famoso porque allí nació Valenciaga, y famoso por el famoso vino Chacolí, que es maravilloso, y famoso porque es una de las zonas más bonitas que tiene A mí me trataron espléndidamente. Yo fui allí, el teniente de alcalde del ayuntamiento era de Bildu, y yo le dije que era sevillano, que estaba queriendo estudiar Elcano. Me trató a cuerpo de rey, incluso me invitó 2 veces a comer y dijo que se sentía orgulloso de que un sevillano estudiara la figura del Elcano. Yo me sentí realmente satisfecho, ¿no? Son 2 monumentos y hay otros 2 monumentos más, ¿no? Porque el viaje del Elcano realmente, de Magallanes Elcano, era, bueno, llegar por el paso hacia las Molucas. Sin embargo, como veremos, al final se terminó dando la vuelta al mundo. Es decir, primera idea, el viaje de Magallanes Elcano pretendió todo menos dar la vuelta al mundo. Ese es el primer gran mito que tenemos que deshacer, evidentemente. Porque aquí había que atravesar nada menos que llegar y descubrir algo inmenso, que era el Pacífico. El Pacífico es... ustedes conocen la famosa frase que yo alguna vez he mencionado, de Pablo Neruda. Saben que él está enterrado con Matilde Urrutia en Isla Negra, allí cerca de Valparaíso. Y Pablo Neruda dice: el Pacífico es muy grande, el Pacífico es inmenso, el Pacífico no cabe en ningún sitio, el Pacífico no hay dónde ponerlo. Y al final lo colocaron frente a mi ventana. Neruda es absolutamente genial. El Pacífico, recuerden que cubre un área, es el mayor océano de la Tierra, ocupa la 3ª parte de su superficie. Cuidado, la 3ª parte de la superficie del globo terráqueo, con 155 millones de kilómetros cuadrados. La segunda gran aportación, mejor dicho, la segunda es el descubrimiento del paso, que lo vamos a ver ahora. Pero el tercer gran aporte del viaje de Magallanes Elcano es navegar y descubrir el Pacífico. 1/3 de la superficie del planeta Tierra es el Pacífico. Navegar ahí durante todo ese espacio de tiempo es algo que sigue impresionando, ¿no? Y el tema es que cuando llegan efectivamente a la zona donde era su objetivo, saben que en abril del año 21 Magallanes es asesinado y queda al frente de la expedición Juan Sebastián Elcano. Y Juan Sebastián Elcano tenía 2 posibilidades. Una, volver por donde habían ido. La segunda posibilidad, ¿cuál era? Navegar por las aguas portuguesas. Pero ¿por qué Elcano no recorre otra vez el Pacífico por donde habían venido hasta México? Por 2 razones. Una, porque no conocen todavía las corrientes norecuatoriales. Esta es la tercera razón del por qué ellos dan la vuelta al mundo. Todo es obligado.
sea, nunca hubo una voluntad clara y decidida de hacer la circunnavegación. Primero, porque no conocen la corriente norecuatorial, que es la que le va a permitir llegar hacia la costa de California. Y segundo, importantísimo, porque recuerden que en 1521, en abril, cuando muere Magallanes, todavía no está conquistado México. Luego, si ellos hubieran vuelto, imagínense que hubieran conocido la corriente norecuatorial, hubieran llegado a un México no conquistado todavía por los españoles, puesto que la definitiva conquista tuvo lugar en agosto de 1521. Luego, esa es la pura razón. Primero, el hecho histórico de que México no era todavía conquista española. Y segundo, porque no conocían esto. El mundo de las corrientes norecuatoriales, que lógicamente van a conocer mucho mejor cuando uno de los grandes marinos de la época, primero marino, y además acompañó a Elcano en el viaje en el que Elcano va a morir en el año 26, que es Fray Andrés de Urdaneta, que después se consagraría como fraile agustino y misionero, va a descubrir el famoso tornaviaje, que es el que después, durante 3 siglos, va a utilizar realmente la corriente norecuatorial para llegar desde Manila hasta Acapulco. Pero eso no pudieron hacerlo ellos. Ellos tuvieron, Fray Andrés de Urdaneta, descubridor del tornaviaje, son los que pudieron hacerlo, pero ya después, a partir de los años 60. Y por eso Elcano tiene que volver por África. Tiene que volver por África, y por África, Cabo de Buena Esperanza, llega a San Lucas de Barrameda y llega a Sevilla. Y ya la escena clásica, harapientos, desnudos, con una vela en la mano, acudieron a ver a la Virgen de la Victoria y a Nuestra Señora de la Antigua, etcétera, 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 ¿no? Luego, tenemos que deshacer un poquito algún mito con respecto al viaje. Pero, para mí, el hecho más clave de todo el viaje, de todo ese periplo, es el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes es complicadísimo porque, si ustedes observan hoy en un mapa como este, verán que lo que es la Tierra de Fuego es, en el fondo, un archipiélago. Verán que hay entrantes, salidas, entrantes, recovecos, salidas. Realmente, describir el Estrecho de Magallanes lo ha hecho muy bien el profesor Comella recientemente. Dice, el Estrecho de Magallanes es lo más opuesto a lo que se entiende por un estrecho. Es un dédalo de islas e islotes que obliga a vueltas y revueltas. Pasos difíciles que tienen cientos de salidas, válidas o falsas, que marchan en direcciones opuestas y en el cual es facilísimo perderse incluso en tiempos modernos. Y es verdad. Es un verdadero laberinto interminable, dice Comella, autor de uno de los libros últimos, sensacional, ¿no?, donde sintetiza el viaje. Dice, puesto que se extiende a lo largo de, cuidado, el Estrecho de Magallanes tiene de anchura 565 kilómetros. Sí, casi como de aquí a Segovia. Y eso tienen que navegarlo en ese dédalo, en ese, fíjense, la vista aérea del Estrecho de Magallanes. Vienen por aquí, creen que por aquí esta es válida, creen que esta es válida, entran por aquí, creen que esta es válida, tienen que volver, otra vez por aquí es válida, tienen que volver. Al final, era la mayor odisea. El Estrecho de Magallanes es el gran reto. Por eso, en el libro que yo publiqué también con el profesor Domínguez Ortiz, de la geografía de Murillo Velarde, dice el jesuita a mitad del 18, dice, el Estrecho tendrá 100 leguas de boca a boca, y en él se mudan varios rumbos por las vueltas y revueltas. La anchura es desigual, etcétera, etcétera. Dice el ordinario, hablando de la anchura, dice, como trae Herrera, que refiere a la larga este famosísimo viaje de Magallanes, cuyo nombre es glorioso en todas las naciones. Dice del Estrecho de Magallanes, en el 18, ya nadie pasa por él, por el peligro y dificultad de aquellas estrechuras. Es decir, en el 18 ya la gente dejó de pasar por el Estrecho de Magallanes. Y estamos hablando de que Magallanes lo hizo en el año 20. Y lo hizo entre finales de noviembre y entre finales de octubre y final de noviembre. En 5 semanas tuvo que hacer ese viaje. Y dice ya Murillo Velarde en el 18 que ya nadie pasa por él por el peligro y dificultad de aquellas estrechuras.
En el año 16 descubrió Jacobo Lemaire otro estrecho, y aún este se ha dejado y se navegan por mar ancho por el cabo de Horno, o de San Salvador, es decir, por el de Horno, el cabo de Horno. Hoy es complicadísimo, incluso ha planteado problemas y conflictos internacionales entre Argentina y Chile. Yo recuerdo todavía cuando mi maestro, el profesor Calderón Quijano, tuvo que intervenir confidencialmente en un informe cuando declararon árbitro a la Santa Sede, al Papa, para dirimir, era la época además en donde estaban las dos juntas militares en Chile y Argentina, estuvieron a punto de entrar en un serio conflicto, y al final el arbitraje fue la Santa Sede. Calderón, yo tuve la suerte de leerlo, hizo un informe de unos 12 folios, que llegó a la Santa Sede. Al final se consiguió resolver el tema sobre, fíjense lo que es el canal de Beagle, este de aquí. Fíjense dónde está la frontera entre Argentina y Chile. Es complicadísimo, porque está el Cabo de Hornos aquí, pero el Cabo de Hornos no es un cabo, es el cabo de una de las islas del archipiélago de Tierra de Fuego. Y además no es horno por horno, sino por horno, cuerno, por la forma que tenía, si ven aquí esa punta de flecha que tiene todo lo que era Tierra de Fuego. Y realmente, si siguen observando lo que es el Estrecho de Magallanes, pues realmente es de una complejidad tremenda. Y eso, ¿cómo se fue percibiendo? Y voy a acelerar lo más posible. Pues, por ejemplo, 7 años después, Diego Rivero sí, lo insinúa, nada más, aquí en Sevilla, lo insinúa. Todavía no se ha conquistado Perú, con lo cual la fachada pacífica no está. Giovanni Battista Ramusio, en el 34, 2 años después, o 1 año después de la conquista de Perú, también está sin conocer, pero insinúa que hay ya un paso, sin más detalle. El mejor, el de Battista Agnese, a tal punto que muchos autores consideran que ese itinerario de la vuelta al mundo, que es lo más original de ese mapa, con sus meridianos y sus paralelos, se dice que fue pintado después, no lo sé. Agnese era genovés, él pinta en Italia, él elabora, y realmente es la primera representación que tenemos del viaje de la circunnavegación. Es realmente una de las grandes figuras de la cartografía. Igual que el propio Battista Agnese, del mismo año 44, va a poner una representación en un mapa portulano con la rosa de los vientos, verán, está muy bien perfilado América del Sur, y cómo separa el Estrecho de Magallanes de la Tierra de Fuego, pero sin entrar en más berenjenales, porque el problema, como veremos, no digamos Jerónimo Münster, el mapa más surrealista de la época, pero el mapa que por primera vez pone a América como continente exento. Fíjense que el Fretum Magallani, lo verán aquí, el Fretum Magallani, y el Nuevo Mundo, el Nuevo Orbe, aquí está Gatigara, aquí está Temicitán, aquí está Zipango. Fíjense, pone a Japón un golpe de ballesta casi de México, ¿no? Pero el mapa es bellísimo. El mapa es bellísimo y es una de las grandes piezas cartográficas. Hay que llegar a estos dos grandes figuras. Una, Abraham Ortelius, un hombre que terminó siendo nombrado cartógrafo real por Felipe II en esa vieja idea suya de conocer América para gobernar América. Abraham Ortelius tuvo un problema para ser nombrado cartógrafo porque supuestamente era protestante, porque supuestamente Abraham, lo delataba, era judío, criptojudío, y entonces tuvo que intervenir. Y bueno, Abraham Ortelius no solo es la gran figura de la cartografía mundial de todos los tiempos, lo llega a pintar nada menos que Pedro Pablo Rubens. O sea, es una de las figuras, pero figuras de verdad. Y tuvo que intervenir, él va a ser el autor de muchas ediciones del Teatro Orbis Terrarum, otro retrato de Abraham Ortelius, pues desde el año 1572 hasta 1613, 14, y después ediciones en varios idiomas. Se hicieron muchísimas ediciones del mundo en los atlas de Ptolomeo. Al final intervino nada menos que un sevillano, un alumno de la Universidad de Sevilla, una de las grandes figuras del Renacimiento europeo, que es Benito Arias Montano. Benito Arias Montano no solo estudió y fue alumno de la Universidad de Sevilla, sino que lo tenemos enterrado en la Universidad de Sevilla, en el pabellón allí debajo de la Facultad de Bellas Artes, donde están enterrados los hombres ilustres, al lado de Gustavo Adolfo Bécquer y tal, ¿no?
Benito Arias Montano es un coloso y como gran hebraísta convence a Felipe II para que nombre a Abraham Ortelius como cartógrafo. Y desde entonces Abraham Ortelius en sus sucesivas ediciones va a ir representando a América, fíjense qué interesante, va rectificando, aquí fíjense la barriga que le pone a Chile, pero el paso del Estrecho de Magallanes no separa el Estrecho de la Tierra de Fuego, pone Tierra del Fuego, pero todo lo demás unido a la Tierra Incógnita, antigua, desde la época de Ptolomeo. Después, en ediciones posteriores, sí se va, como verán, mejorando el perfil de Chile, pero sigue sin resolverse. La Tierra de Fuego lo pone como una parte de la Antártida, non dum cognita, es decir, todavía no conocida. Decía, conocida, dice, pero no explorata, se decía en la época. Y Ortelius va a ser, bueno, uno de los grandes primeros que va a reflejar lo que es la realidad del Océano Pacífico y donde aparecerá la famosa imagen de la nao Victoria, que aunque no se ajusta a lo que es el morfotipo real de lo que pudo ser la nao, es uno de los grandísimos cartógrafos. Y el otro gran cartógrafo, que fue cartógrafo real de Felipe II, hijo de un cartógrafo del mismo nombre, Diego Gutiérrez, que trabajó en la Casa de la Contratación en Sevilla, y hermano de otro Gutiérrez, que también trabajó en la Casa de la Contratación, padre y los dos hijos, elaboran para mí el mejor mapa de América del siglo XVI, sin dudarlo, probablemente mejor que incluso que los de Ortelius. Fíjense que es interesantísimo, no digamos desde el punto de vista de lo que es la decoración ya casi protobarroca o manierista, pero observen los detalles. Tierra de Magallanes, aquí el Estrecho de Magallanes, aquí está la tierra de los Patagones, aquí el mar Magellánico o Pacífico, el Trópico de Capricornio, el Amazonas. El mapa realmente de América de Diego Gutiérrez es antológico, de 1562. Fíjense los detalles aquí, el Estrecho de Magallanes, o la obsesión. Yo publiqué un artículo de los primeros que hice en mi vida sobre el tema del viejo mito de los gigantes, sobre el tema de la tierra de los Patagones, y aquí por debajo la tierra de Magallanes es la Tierra de Fuego, pero unido a la Antártida. Quiero decir, porque voy a acelerar ahora todavía más, a lo largo de la cartografía del siglo XVII todavía se confunde Tierra de Fuego con Antártida. Va a ser al final los grandes cartógrafos de los Países Bajos los que van a ir perfilando y definiendo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo antes que aquí ya no solo nos interesa el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, sino de cómo Europa percibió, cómo Europa captó cartográfica y geográficamente la realidad de lo que se había descubierto. Y eso es muy interesante, no solo lo que se hizo, sino cómo se vio. El mejor mapa del 16 sigue uniendo Tierra de Magallanes, bueno, y algunos mitos como Regio Patalis, ¿no? Era un supuesto reino donde estaba Java y estaban algunas islas asiáticas. Y miren qué interesante la dedicatoria, es del año 62, vamos a ver el nombre, Hieronymus Koch, uno de los grandes grabadores de la época, y está dedicado a Margarita de Austria. Margarita de Austria, como saben, fue hija ilegítima de Carlos V y nada menos que la madre de Alejandro Farnesio. Es decir, era medio hermana de Felipe II y es un personaje, fue nombrada gobernadora de los Países Bajos, como es bien conocido, ¿no? Y los demás tratadistas y cartógrafos de la época, entre ellos Teodoro de Bry o de Bray, lo he visto pronunciar de muchas maneras. Miren, ha sido el hombre que más, diríamos, ha sustentado desde el punto de vista gráfico la famosa leyenda negra, porque él se dedicó a poner todos los dibujos y todos los grabados ilustrando la brevísima destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, tanto en la edición latina como en la edición alemana y de otros idiomas. No voy a poner, evidentemente, esas láminas que están estudiadas perfectamente por el profesor John Elliot, pero sí tenemos el retrato de
de Teodoro de Bry, no muy alegre, por cierto, en un mapa realmente interesante, donde fíjense cómo este gran geógrafo flamenco vuelve a confundir Tierra de Fuego con la Antártida. O, por ejemplo, Jodocus Hondius el Viejo y Gerardo Mercator. Hablar de Mercator es una leyenda, es un mito. Hablar de Hondius es el fundador de una de las grandes dinastías de cartógrafos de Amberes que trabajaron después en Ámsterdam. Fíjense que eran sagas, Bertius, Hondius, Keurius, eran cuñados entre sí y eran tres grandes cartógrafos. Y el propio Jodocus, que hemos visto, era suegro del grabador Johannes Hansonius. Recuerden que Hansonius es el autor de la famosa vista panorámica de Sevilla, que pone arriba lo de quien ha visto Sevilla, no ha visto Maravilla, que tiene cerca de 7 módulos, ¿no? Y que realmente hay solamente 2 originales en el mundo, uno en Estados Unidos y otro creo que en la Biblioteca Nacional de Madrid, una parte y una parte también en Londres. Era suegro de Hansonius y gran amigo de Mercator, al que compró las planchas de sus atlas. Es decir, están todos. Y después, en cuanto a la familia Blau, pues la tarea recopiladora la hizo el padre y después el hijo la continuó hasta editar el famoso Atlas Mayor. Eran auténticas sagas familiares flamencas en las que los padres transmitían a sus hijos del arte del grabado. Fíjense cómo en el libro de Blau aparece Jodocus Hondius el Viejo y Mercator, ¿no? Mercator, hombre, hablar de Mercator, teniendo aquí media facultad geógrafa, pues sencillamente es el hombre que revolucionó nuestra visión de la geografía, porque era el hombre que consiguió ver en superficies planas una realidad esférica, ¿no? A través de la proyección en un cilindro y el despliegue después de la plenitud de la zona plana del cilindro. Todo lo que estamos viendo lo estamos viendo en proyección Mercator, casi todo. Después hay, fíjense qué curioso, cómo se percibe el estrecho de Magallanes. En 1596, Jan Huygens van Linshoten, fíjense cómo describe el estrecho de Magallanes. Aquí, Tierra de Fuego. Aquí, Perú, Chile, son realmente cartografías, algunas de ellas que parecen irreales. Petrus Bertius, que lo hemos mencionado antes, fíjense qué interesante, el Fretum Magellanicus, ¿lo ven? Estrecho de Fernando Magallanes, y aquí está el Río de Fuego, aquí está todo lo que es la Tierra de Fuego, ¿lo ven? Terra del Fuego, y aquí están los famosos gigantes patagones, pero así se sigue representando a principios del 17 el Estrecho de Magallanes. Es decir, el elemento clave del viaje de la circunnavegación, que era el paso del estrecho, cartográficamente tardó mucho en ser percibido y asimilado geográfica y cartográficamente por parte de los grandes cartógrafos europeos. Estamos hablando hoy de los Países Bajos, otro día lo hablaremos. Por fin, en el año 30, Hessel Gerrich lo va a hacer. Y cuando habla de la provincia del Estrecho de Magallanes y del Estrecho de Lemay, fíjense qué interesante cómo el mapa naturalmente está orientado hacia el Pacífico, hacia el oeste, y verán que ya sí nos vamos acercando. Y aquí se ve el Estrecho de Magallanes con la Tierra de Fuego, y se ve el Mar del Sur y el Mar del Norte. Recuerden, alumnos, el Atlántico siempre se llamó Mar del Norte, siempre. Y el Pacífico siempre se llamó Mar del Sur. Mar del Norte, bueno, por Panamá, ¿no? Porque estaba arriba del Mar del Sur. De Hessel Gerrich, porque realmente es complicado. Fíjense que aquí está el Cabo de Hornos, pero el Cabo de Hornos es una de las islas que componen las islas de Ermite. Después está un falso Cabo de Hornos. Aquí está el famoso Paso de Lemaire. Aquí está la isla grande de Tierra de Fuego. ¿Por qué? Porque Tierra de Fuego no es una isla, es un conjunto de islas unidas a una isla grande que además tiene una conformación casi insular. Es decir, esa es la dificultad porque cartográficamente tuvieron problemas a la hora de representarlo, ¿no? Y Jodocus Hondius, que es uno de los más grandes, yo creo que grandísimo, el gran amigo de Mercator, fíjense cómo pone el Fleti Magellanicus, vulgo Lemay, fíjense qué maravilla, qué bien diseña el Estrecho de Magallanes, ¿lo ven?
y el estrecho de Maire. Después toda esta zona de abajo, como saben, se va a llamar también hasta la Antártida el mar de Oces, porque recuerden que Francisco de Oces, en 1526, en la expedición de García de Loayza, fue uno de los que tomó parte de esa expedición, una expedición que fue comandada por García de Loayza, en la expedición en la que muere Juan Sebastián Elcano, donde participó también Rodrigo de Triana, cuidado, y donde Francisco de Oces le va a dar el nombre a todo ese mar entre el Cabo de Hornos y la Antártida, mar de Oces, igual que se llama por parte de los ingleses el Paso Drake, porque recuerden que en 1574 Sir Francis Drake va a realizar el viaje de circunnavegación, ¿no? Este Yodokus Ondius es uno de los grandes monumentos cartográficos, y aquí también lo tenemos otra versión donde aparece siempre el estrecho de Magallanes con la Antártida aquí sin definir, ¿lo ven? Yodokus Ondius Scudit, está siempre la firma, y fíjense que la tierra la Tierra de Fuego termina aquí, en el Cabo de Hornos, pero no aparece la Antártida. Es decir, esa confusión entre Tierra de Fuego y la Antártida siempre aparece nebulosa. Y vamos a llegar ya casi terminando a John Bleuf y al padre, a Blau, Willem Blau, el padre, que estuvo recopilando muchísima información, que después al final cuando muere va a ser su hijo el que lo edita en su famoso Atlas Mayor, en su gran Atlas Magno. Fíjense qué maravilla de Guillermo Blau, la tábula magallánica tan exacta, tan perfecta como la realiza, cómo aparece el Cabo de Hornos, cómo aparece el estrecho de Lemay y cómo aparece todo lo que es la representación. Es decir, que tardó más de un siglo en poder representarse el estrecho de Magallanes y Tierra de Fuego, habiendo sido, diríamos, el punto clave para comprender el viaje de la circunnavegación. Y después, bueno, Yodokus Ondius, en sus tierras, en sus representaciones generales, pues verán que América aparece unida a Tierra de Fuego, pero sin separar Tierra de Fuego de la Tierra Australis. No distingue. Y Petrus Bertius es más listo, porque pone separado, evidentemente, la Tierra de Fuego, pero no pone para nada la Tierra Austral, con lo cual el problema sigue en el aire. Y Yodokus Ondius, el hijo, lo mismo, vuelve a colocar una fantástica representación de América. Digo fantástica porque es realmente espléndida desde el punto de vista de lo que es la categorización de los espacios geográficos. Fíjense cómo aparece representado muy bien la Tierra de Fuego, pero aquí una simple tierra incógnita y poco más. O el maravilloso de Guillermo Blau del año 35, donde aparece también la Tierra de Fuego separada, y aquí la Tierra Magallánica. La Tierra Magallánica. Es decir, Magallanes le da el nombre, a partir de ese momento, a toda la Antártida. La famosa Terra Australis Secundum Ptolomeo de la época de los autores clásicos de greco-romanos, a partir de este momento se va a llamar Tierra Magallánica. O sea, Magallanes va a meter hasta su toponimia en lo que va a ser la Antártida, ¿no? Y después Hendrik Ondius, de la familia Ondius también, porque he dicho que eran auténticos clanes, aparece el homenaje a Julio César, aparece el homenaje a Ptolomeo, aparece el homenaje a Mercator, aparece el homenaje a Yodokus Ondius, pero fíjense cómo cuando llega la representación de América, aquí todo es Terra Australis incógnita, Terra Australis, es decir, el mundo del estrecho de Magallanes, el mundo de Tierra de Fuego, el mundo de lo que era la Antártida, fue una aventura que muy lentamente a lo largo del 17 se pudo, este es el retrato de Hendrik Ondius, a lo largo del 17. Y después hubo algunos geniales, como es el Gerrich, que fíjense que qué maravilla las representaciones de los buques que participaron en el Pacífico, y fíjense qué maravilla la representación. Aquí el profesor Pérez Mayaíra nos podría decir si son adecuadas, si no son adecuadas, pero son realmente maravillosas, ¿no?
O, por ejemplo, en el principio del XVIII, aparece, fíjense, de Henri Abraham Chatelain, dice, carta muy curiosa, o sea, mapa muy curioso del Mar del Sur, conteniendo las más destacadas noticias, muy útiles no solamente sobre los puertos y las islas de este mar. América aparece perfectamente diseñada, con un grave error, que California es una isla, la California insular, y sobre todo Chatelain, muy listo, precioso, el mapa es maravilloso, pero cuando tiene un problema, que es la Antártida, mire lo que hace. Empieza a poner representaciones y cosas y lo disimula. Es decir, los cartógrafos, cada vez que tienen un problema en una zona, te dibujan un pingüino, te ponen una sirena, te ponen un tritón, te ponen el dios Neptuno navegando sobre las aguas, siempre te ponen algo para intentar arreglarlo, ¿no? Y la penúltima, pues que a principios del 18 un tal Heinrich Scherer va por primera vez a representar en esa época, en una visión además puramente, más, yo diría cenital, ¿no?, desde el propio Polo Norte, de la vuelta al mundo. Fíjense el itinerario completo de la vuelta al mundo, dando la vuelta al mundo, llegando por el Estrecho de Magallanes, navegando por el Pacífico, navegando por el Pacífico, navegando por el Índico, navegando por el Índico, pasando por el Cabo de Buenaventura, hasta llegar nuevamente a Sevilla. Y este mapa es fantástico porque en la parte izquierda se hace alusión a la nave Victoria, mandada por Magallanes, una nave Victoria que también puede ser discutible, y aquí la representación geográfica de los hombres, de los que sobrevivieron a la expedición y que dice que fueron caminando con antorchas en la mano a ofrecer su voto a la Basílica Hispalense, es decir, a la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla. Este es, diríamos, el símbolo de cómo cartográficamente todavía sigue interesando. Pero yo les ofrezco a ustedes lo que es mi sueño del viaje de la circunnavegación. Perdónenme porque voy a cometer una pequeña tropelía cronológica, pero es la última, por lo cual ya ustedes pueden descansar. Para mí el mapa más bello del mundo es este. El mundo de Oroncio Fines, donde el mundo tiene forma de corazón. Está fechado en el año 36, es decir, que son 14 años después de la vuelta al mundo, de la circunnavegación. Pero es un mundo donde aparece muy claramente el Pacífico, aparece muy claramente el Atlántico, aparece el Índico, aparece la Tierra Australis ya inventada, pero no suficientemente examinada, dice, pero el mundo en forma de corazón, un mundo donde hoy todavía, en pleno siglo XXI, todos soñamos, ¿no?, que en un mapa, que en una cartografía, no en una foto de la NASA, sino en un mapa parecido a eso lo tuviéramos presidiendo nuestras aulas en el Departamento de Geografía o de Historia, donde un mundo donde no hubiera discriminaciones de razas, de creencias, de ideologías, de sexo, de edades, de nada, y que todos pudiéramos meternos en ese corazón maravilloso que nos trazó Oronce Finet y que refleja lo que es para mí el sueño más bello de lo que fue el mundo del corazón como resultado de la primera vuelta al mundo. Muchísimas gracias y yo les agradezco el tiempo. Muchas gracias, profesor Serrera. En primer lugar, como le he dicho con anterioridad, pues agradecerle la disponibilidad que mostró cuando le pedí que impartiera esta conferencia, que he visto los aplausos, creo que ha sido muy bien acogida y que ha gustado, y además pues haciendo un esfuerzo por acortar. Esfuerzo que pienso hacer porque yo tampoco me quiero limitar a dar un gran discurso, aunque todos los años digo que voy a hablar poco y después resulta que me extiendo, ¿no? Pero en primer lugar, agradecimiento. Bueno, en segundo lugar, agradecerle a los miembros del equipo de canal, a los directores de departamento, a los profesores y a ustedes la asistencia
a este acto que todos los años pues se plantea o nos planteamos si debemos celebrarlo en otro lugar, porque cada vez se está quedando esto más chico y ya veremos en otros años cómo se hizo la luz. Bien, también me planteo todos los años que las palabras de bienvenida, sobre todo después de que la señora secretaria académica ha hecho una exposición sintética pero muy extensa de las actividades que realizamos, y después también de la magnífica conferencia que ha impartido en esta ocasión el profesor Serrera. Yo siempre me planteo que estas palabras deben ser, por supuesto, de ánimo y de intentar que ustedes conozcan y puedan sentir lo que tanto mis compañeros profesores como los que durante tantos años hemos estado y estamos en estas aulas, en estos muros, el sentimiento que alberga el estar en esta facultad. Y tanto el profesor Serrera, desde, si no recuerdo mal, desde el año 66, Ramón, que todavía la Facultad de Filosofía y Letras, y en mi caso, desde el año 81, ya con la Facultad de Geografía e Historia, pues trasladarle ese sentimiento, que es lo que nosotros podemos y hemos vivido y podemos transmitir, ¿no? A mí se me ocurre en una palabra que no sé si es excesivamente pretenciosa, pero por lo menos lo que siento, y es el de estar en un lugar privilegiado y ser un privilegio estar en esta facultad. No solamente por el edificio, lógicamente, sino también por el plantel de profesores y porque van a ser 4 años fundamentales en su vida, en los que van ustedes a estar más tiempo aquí entre nosotros que con su familia o en su casa. Y luego es, como digo, pues tiene que ser y tiene para ustedes también que ser pues una estancia lo más agradable y lo más fructífera, fundamentalmente fructífera también, ¿no? En este acto que da inicio, este acto de bienvenida que da inicio a 4 años espero 4 años de su carrera, y que culminará, como saben, con los actos de graduaciones para la facultad. Para nosotros, el equipo de gobierno, es muy importante que ustedes conozcan y sepan pues cuáles son todas las posibilidades que encierra la facultad. No solamente ya desde el punto de vista de la docencia, como saben, en esta facultad se imparten fundamentalmente 5 titulaciones de grado, las 3 historia del arte y arqueología, que constituyen estudios de humanidades, y geografía y antropología, que constituyen o están dentro del ámbito de las ciencias sociales. Esa amplia, como digo, docencia y titulaciones se complementa además con una serie de actividades a las cuales pues yo les animo, porque a diferencia de lo que vivió el profesor Serrera, o en mi caso también, ha avanzado mucho las posibilidades que encierra la facultad. Posibilidades que no se centran solo y exclusivamente en las actividades docentes, sino en otra serie de actividades, como pueden ser congresos, ya se han citado aquí, congresos, seminarios, charlas, exposiciones, y un elemento muy importante que la señora secretaria ha aludido a él, y es el tema de la movilidad. Nuestra facultad cada vez está o tiene como objetivo el proyectarse hacia el exterior, y hay unas enormes posibilidades. Estamos firmando convenios con otras universidades, y no solamente para realizar estancias a través del programa Erasmus, sino también derivadas de esas dobles titulaciones que pretendemos llevar a cabo y que ya algunas de ellas se van a realizar. Por lo tanto, tienen ustedes unas posibilidades, digamos, muy amplias, mucho mayores a las que tuvimos algunos de ellos. Yo espero que sepan aprovecharla durante todo el tiempo en el que van a desarrollar su actividad entre estos muros, en las aulas, en los pasillos, en las bibliotecas, espero, y en todas las zonas que visitamos. Deben saber también, suelo citarlo con mucha insistencia, las dificultades. Este entorno es muy bonito, es un edificio fantástico, es un edificio emblemático de la universidad,
pero eso conlleva también unos peajes en las dificultades que tienen, por ejemplo, lo están viendo ustedes, este aula magna, que antaño era mucho más grande porque se extendía pues por lo menos unos 10 graderíos más allá, pues por necesidades de espacio se tuvo que cortar y para incluir otro aula. Es un magnífico edificio que tiene, como he dicho anteriormente, sus peajes, sus dificultades, pero desde luego nosotros, tanto los profesores como el equipo de gobierno de esta facultad, hacemos todo lo posible porque sean las menos posibles y podamos desarrollar nuestra actividad docente de la mejor manera. De hecho, pues como sabrán, en estos últimos años se está hablando del Campus de Humanidades, que es, bueno, como una vuelta atrás de lo que ya vivimos o de la que ya se vivió en los años 60. Bueno, en el año 56, para hacer un poco de historia, la Facultad de Filosofía y Letras, que se localizaba en la Escuela de los Jesuitas, donde hoy es la sede de la Facultad de Bellas Artes, en la calle La Araña, pues se desplazó a este edificio junto con las enseñanzas de Derecho. Y desde el 56 hasta el 78 fue Facultad de Filosofía y Letras. En el 78 es cuando se produce la escisión en tres grandes facultades, la Facultad de Filología, la Facultad de Filosofía y la de Geografía e Historia, que desde el año 78 nos localizamos en esta zona hacia la calle Doña María de Padilla, frente al hotel. Y, como digo, en los últimos tiempos pues hay una remodelación del edificio. Como saben, se trasladaron los estudios de Derecho y ahora se pretende que se cree en este edificio el Campus de Humanidades. El viernes pasado estuve con el rector y el resto de decanos porque se ha hecho una remodelación de zonas de Derecho para aulas nuevas, que espero que podamos contar con ellas ya en este curso y si no más adelante, pero para que sirvan también un poco de alivio a como digo, a las dificultades que tenemos en muchas de nuestras aulas derivadas, como digo, de este edificio, que no lo he dicho, pero siempre lo suelo decir, es un magnífico ejemplo de edificio industrial, aunque todo el mundo lo ve que ese carácter monumental, pero esto en su origen era la fábrica de tabaco, como todos saben, que se construye entre 1727 y 1757 por Sebastián van der Brosch, un edificio que después del Escorial es el edificio civil más grande de España y además pues tiene también otros peajes, como que es zona de visita de gran parte del turismo, al que, bueno, nosotros tenemos que convivir con ellos, aunque estamos en el trabajo de que esa convivencia sea lo menos, digamos que impacte lo menos posible en las clases, en las aulas y en el desarrollo normal de nuestra docencia. Como digo, esos son los peajes, pero hay unas enormes posibilidades a las cuales yo, como he dicho anteriormente, les invito y además, pues indicarles también que, aunque ya muchas de las cosas que iba a decirle, pues se me ha adelantado mi compañera María Antonia, indicarles que siempre cuando en este acto de bienvenida, pues yo suelo hacerle una serie de peticiones, que las tengo aquí bien anotadas para que no se me olviden, porque son peticiones para que ustedes esos 4 años lo puedan aprovechar al máximo y puedan sacar, digamos, el mayor beneficio para ustedes posible. No se trata solo de estudiar sino que es un proceso de maduración, estos 4 años, que para algunos dicen que son los mejores años de su vida. Claro, depende de cómo le haya ido, lógicamente, pero yo sí opino que son unos años muy buenos. No sé si son los mejores, pero son muy buenos, ¿no? Y entonces, con ese, digamos, deseo, pues le suelo pedir 4 cosas. Y voy a ser muy breve porque sé que están cansados y demás. El primero de ellos es, siempre lo resumo en la palabra compromiso. Verán, no solamente la vida universitaria no solamente es acudir a clases, sino también a todas esas actividades que les he dicho. Pero hoy en día, además, ustedes tienen la capacidad de participar en órganos de gobierno de esta facultad, en la delegación de alumnos, como ya le dirá la delegada de alumnos en el siguiente parte del acto, participar en los consejos de departamento, en juntas de facultad. Por tanto, yo creo que además de su formación, es importante también
que participen para que nos hagan llegar cuáles son sus necesidades o cuáles son sus expectativas, y eso se hace pues básicamente participando de manera activa en esos órganos. En segundo lugar, le pediría esfuerzo, porque el esfuerzo tiene su recompensa. En esos 4 años tienen ustedes muchas posibilidades, tienen una amplia oferta, como he dicho, formativa. Aprovéchenla, porque todo lo que no sean capaces de aprovechar en este momento, después, cuando pase el tiempo, se acordarán de esas posibilidades. ¿Cómo es ese esfuerzo aprovecharlo? Pues a través de las tutorías con los profesores, aprovecharse también de la sabiduría de esos profesores, aprovecharse también de las aulas de informática que tenemos, de todas esas actividades, como he dicho anteriormente, y no dejarse ir, porque es muy fácil que empieza uno con fuerza, después se ve bien abajo, continúen. Y esa continuidad, pues es el tercer punto, que es la perseverancia, ¿no? Y la perseverancia, qué mayor ejemplo que el que ha expuesto el profesor Serrera, ¿no? Si no hubiera perseverado Juan Sebastián Elcano, probablemente no hubiera llegado a Sevilla. No sé si lleno de harapos o con velas, pero no hubiera llegado. La perseverancia es hacer de la voluntad un instrumento para alcanzar el fin. Veo que son un poco, no son excesivamente proclives, pero ya lo verán cómo eso es así. Y por último, la ilusión. La ilusión que tengo a mi izquierda un profesor 48 años y no ha perdido en ningún momento la ilusión. Y la ilusión que tiene este decano, que tiene la secretaria, porque ustedes alcancen aquello para lo que han venido. Ilusión no se debe perder y deben estar siempre motivados para poder, al final, no solamente ya alcanzar el grado al que accedan, sino también a otros estudios posteriores. Y además, aunque no sé si hoy iba a sonar, porque creo que ha habido problemas, es un fiel reflejo de nuestro himno universitario, el Gaudeamus Igitur, el alegrémonos pues, porque que también se llamaba antiguamente de la breve vida, ¿no? De breve vitae. Pues aprovechen ese momento. Estos son los mejores años de su vida, seguramente. Yo lo recuerdo con mucho cariño, desde luego, los que yo viví, cuando estaba ahí donde están ustedes, y aprovéchenlo. El conocimiento siempre será el antídoto a la ignorancia, y el conocimiento que ustedes adquieran le va a servir no solamente para formarse, para desarrollar un trabajo, sino también para formarse como personas, que es también uno de los objetivos de esta facultad y de la universidad en general. Sin más, les deseo lo mejor para estos 4 años y damos por concluida esta acto.